¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas en este nuevo año 2025. Feliz año a todos, a todas los que nos escuchan en Tangente. Esperemos que hayan empezado el año con las mejores perspectivas posibles. Y como primera invitada, tenemos una invitada especial hoy que nos va a contar algunas cosas sobre la ciudad, sobre todo la ciudad de Guatemala. Antes de presentarla, les digo, como siempre, que le den a suscribir, le den a seguir, le den a notificaciones en YouTube, en las plataformas de podcast favoritas. Estamos en todas y síganos en nuestras redes sociales como Tangente GT. Teníamos pendiente esta entrevista desde el año pasado. Sí. No se pudo al final, estuvo un poco ajetreado el final de año. Yo me enfermé así de gripe de hombre, de esas que ustedes las mujeres no saben. No saben lo que es vivir eso. Digamos, sabrán qué es parir, pero no saben lo que es tener gripe de hombre. Y creo que eso empata, ¿verdad? Eso empata los sufrimientos. Pero qué gusto tener a Ninoshka Matute. Gripe comparado con un parto. No estoy de acuerdo. Gracias. No estás de acuerdo porque no has sufrido una gripe de hombre, por eso no estás de acuerdo. Qué gusto tener a Ninoshka Matute. Es concejal número... Octava. De la municipalidad, del Consejo de la Municipalidad de Guatemala. Correcto. Tercera en las elecciones. Ciertamente. 17%. Ciertamente. 17%. Fueron unos sorprendentes, ¿cuántos? 78,000 votos. Sí. No, de no estar... ¿En qué encuestas estabas? Ninguna, o sea, no llegaste a 17% cuando quizá la mejor encuesta que yo te vi fue de 5. Sí, justamente, creo que 5, 6. Siempre estaba como en 8. Ajá. Claro, hay que decir que eran 24 candidatos también, era increíblemente bueno, pero es un salto, lista. Es más del doble de voto que te estaban diciendo las encuestas, ¿verdad? Sí. Es muy impresionante. No, impresionante. Por muy cierto, valioso. ¿Cómo viviste esa noche? Porque no pudimos hablar de eso tanto, pero esa noche, ¿cómo la viviste cuando de repente empiezas a ver? Sí, mira, nosotros, hablando del Partido Semilla, asumimos la campaña con un compromiso cierto, ¿verdad? Y con ese deseo de cambiar las cosas y siempre teníamos un discurso... no sé si ganador, pero como con la convicción de que nosotros podíamos realmente llegar y cambiar las cosas. Veíamos las encuestas, pero los discursos siempre eran, nosotros vamos a poder hacer el cambio, y era difícil en una circunstancia como la mía, en que además te recordarás que yo le rehuí muchísimo a poder encabezar o al poder tener una candidatura para la alcaldía. Y era... Solo para poner en contexto a la gente. Sí. Era Fopa, el que iba Correcto. De alcalde. Fopa no va. Luego estaba Verónica Molina. Verónica Molina, que era la concejal que estaba primera de la lista. Sí. Ella renuncia porque no quiere ser la candidata y te quedas tú. Exacto. Y de esa circunstancia, 17% de voto, que en muchas municipalidades con eso ganarías. Sí, es impresionante. Y la verdad, a mí me gusta mucho hablar del tema, no por eso, en realidad, porque yo haya podido encabezar de esa manera una campaña que además fue linda y muy austera, totalmente austera. Sino porque es una historia de vida que es digna de contar, sobre todo cuando estamos hablando de liderazgos femeninos, ¿no? Que siempre le rehuimos, le hacemos el quite a tomar esas responsabilidades grandotas, y ese fue mi caso, ¿verdad? Yo dije, no, yo no creo, no quiero ser capaz. Y sin embargo, en el camino, por eso es lo importante, ¿verdad? El poder está en la acción, decidir a recorrer el camino y darte cuenta en el camino, porque para mí fue sorprendente ver cómo realmente quien entendía los temas urbanos y de ciudad era, que suena horrible, pero sí, yo era la única dentro de 24 candidatos. Dentro de esos, el mismo alcalde que nunca apareció en ningún debate, como es usual. Nunca nos ha dado... Así es. O sea, lo hizo poco en 2019. Sí. Lo de 2023 fue un atentado contra la transparencia electoral, es verdad. Sí, terrible. En ningún sitio. Aquí fue el único que no llegó. Sí. En ningún sitio. Sí. Salió a decir, esta es mi idea de ciudad, esto es lo que vamos a hacer, más allá de unos videitos
Así que decían es. muy poquito, ¿verdad? Así es, entonces, bueno, ese resultado la verdad que a mí me devolvía la esperanza porque también fue durante la campaña el descubrimiento de que hay mucha gente informada, mucha gente que está queriendo cambiar las cosas y hay mucha gente como yo que no se atreve a dar el paso, ni siquiera a alzar la voz, ¿no? Ver que de repente había mucha gente, empresarios que yo conocía, con los que había trabajado y que de pronto me decían yo voté por ti, ¿no? Entonces fue como una salida masiva del closet político para muchas personas y yo dije, ok, entonces aquí tenemos material para reconstruir este país y eso me ilusionó muchísimo, ¿verdad? ¿Y te sigue al final, ilusionando un año después? Fíjate que sí. Sí. No pareces tan convencida. Es que Dices, claro, sigue. hay un desgaste natural Claro. cuando tú ya estás en el cargo, ejerciendo el cargo, pero hace muchos años atrás a mí alguien me dijo, tú eres una positivista ingenua. Y muchos años más tarde sigo siendo una positivista ya no tan ingenua. Y eso es muy bueno porque realmente yo tengo fe en este país. Yo creo que, y era mi análisis, lo que pasa es que ya estar a cargo de la gobernanza en todos los niveles de este país es durísimo, pero yo tengo la convicción de que este país tiene las capacidades para retomar el camino o tomar el camino, tal vez nunca lo hemos tenido, y es ahí sobre lo que hay que construir. Siempre pensé que esta era una transición, ¿no? Y es lo que yo veo un año después. Esta es una transición donde evidentemente hay desgaste, hay críticas, pero también hay madurez política, tanto de quienes decidimos asumir la responsabilidad de los cargos públicos como de la gente en general, ¿no es cierto? Entonces, uno se abruma porque las redes sociales son despiadadas, porque el entorno es durísimo y dificilísimo y porque cambiar un sistema que ha venido transitando por los rieles de la corrupción durante muchísimos años, pues es una tarea titánica, ¿no es cierto? En este nuevo año 2025, San Miguel regresa con los famosos talleres para aficionados a la carpintería o carpinteros. Pueden adquirir nuevos conocimientos del 13 al 17 de enero con cursos gratis de aplicación de barnices y demás conocimientos en la tienda de Zona 9. Se pueden ustedes inscribir al 2268-0808, también se pueden mandar mensajitos de WhatsApp, como siempre les digo, y pónganse pilas porque el cupo es limitado, así que ya saben, del 13 al 17, vayan a la Zona 9, a la tienda de la Zona 9 de San Miguel y reserven en el 2268-0808. Y esto es una cosa que hemos explicado aquí muchas veces en Tangente, pero creo que merece la pena volver a explicarla. Si tú ganas la alcaldía, aunque ganes con un 15%, y eso significa que te dijeron que no 85%, sí, controlas en el 99% del... A no ser que se cambien, se te volteen algunas personas, consejo, pero claro, controlas el consejo. Claro, o sea, claro, porque y eso, digamos, hay una contradicción entre decir, no, es que nosotros somos corporaciones municipales, nuestro modelo es los que manejan la alcaldía, no es el alcalde, es corporación municipal. Mentira. Total. El modelo de Guatemala es un modelo de alcalde fuerte, porque se mete él, obviamente, como alcalde, mete a los síndicos y luego mete a, pues, mínimo 2 o 3 que haya metido, y ya con eso ya tienes mayoría. Entonces, exacto, aunque tengas unos márgenes muy pequeños de triunfo, que es lo que le pasó, y hay que decirlo, el unionismo pasó de 38% a 22%. Es una caída brutal, sí, de una de las estructuras más fuertes y más longevas políticas de la historia reciente de Guatemala. Sí. Entonces es una cosa, vamos, o sea, es una catástrofe política, de alguna manera, de la que se salvaron por un 400 pelo, votos. ¿verdad? Y aún así, en esta nueva realidad, con esta nueva correlación de fuerzas, el Consejo sigue siendo controlado por esos que en teoría fueron castigados en las urnas, ¿verdad? Eso es terrible porque realmente el balance de fuerzas en los consejos municipales no existe. Y eso es lo que a nosotros nos ha puesto las pruebas más grandes, ¿no? Porque realmente, digamos, cuando se dio este caso, que no es usual, en que yo participé para originalmente ser concejal, pero hice una campaña para la alcaldía, las expectativas que esa campaña generó
entre la gente, ¿no? Que una gran mayoría de personas ni siquiera tiene idea que existe un consejo municipal, son enormes. Y ese compromiso es tal vez lo que yo más he cuidado durante todo este año, pero que también me ha pesado mucho más, ¿verdad? Porque la gente quisiera que realmente las cosas cambiaran porque la Nino Matute está en el Consejo Municipal. Y entonces es muy importante decirlo las veces que sea necesario, que la gente entienda cómo funciona el consejo. Se dice un cuerpo colegiado, pero que efectivamente la manera en que se elige siempre va a tener la mayoría el alcalde de turno. Además, si llegara a haber un empate, que en este caso en la Municipalidad de Guatemala jamás, porque de verdad es una logia que se para, se defiende entre ellos, nunca va a haber, porque además el alcalde tiene el voto de desempate, si es que llegan a ver. Entonces, esto es tremendamente desgastante y muy frustrante porque aunque tú propongas, aunque tú te esmeres, nunca vas a lograr tener una mayoría. Y es muy evidente, ¿verdad? Ahora que se pueden sumar a las transmisiones en directo, que creo que es el logro más importante en 4 décadas, en que de alguna u otra manera... Y ahora los consejos municipales... habían estado totalmente aislados de la gente. Y ahora los podemos ver todos los ciudadanos. Exactamente. ¿Cada cuántos son? Son 3 veces a la semana, lunes y miércoles a partir de las 5 de la tarde y los viernes a las 4 de la tarde. Así que hay el que ¿Y son presenciales? Está interesado. Y son presenciales, que es el otro gran logro, porque muy cómodamente desde la pandemia se habían autojustificado en seguir haciéndolos virtuales. O sea, todavía en 2024 seguían virtuales. Sí, los primeros 3 meses hasta que logramos ganar. Son las 2 grandes batallas que hemos ganado en un tiempo récord. La transmisión y la presencialidad, volver a usar el precioso salón de consejo. Y a las 4 de la tarde presencial, los viernes. Sí. Y al salir no les da como conciencia del tráfico y que digas... El tráfico es infernal, que alguien haga algo y que de repente se den cuenta que son el Consejo Municipal y que a lo mejor ellos sí pueden hacer algo. Exactamente, eso es lo que sucede. Yo creo que este equipo de funcionarios municipales vive en una realidad paralela. Están como disociados, no asumen su tremendo fracaso ante el caos urbano que ellos mismos han provocado, ya sea por inacción, por incapacidad o porque sus energías están volcadas hacia otra dirección que no es hacer funcionar esta ciudad ni llevar los servicios públicos a quienes los necesitan. Entonces, claro, cuando yo planteé la necesidad de volver a reunirnos presencialmente, una concejal lisa y llanamente, yo le pregunto por qué, cuál es la razón que justifica que después de tantos años sigan en esta modalidad virtual, y su argumento es que hay mucho tráfico. La concejal municipal unionista, por supuesto. Dijo, es que hay mucho tráfico. Hay mucho tráfico. No nos hagas venir. Exacto, exactamente. Qué gracioso. Claro, es un dolor, ¿verdad? Porque a veces las sesiones duran 40 minutos y para llegar yo me echo por lo menos 1 hora y para regresar, y en viernes más todavía, hasta 2 horas. Entonces, sí, creo que... Claro, 3 horas de tráfico para 40 minutos. Exactamente, exactamente. Bueno, qué bueno que por lo menos vivan lo que vivimos todos, ¿no? Pues sí. Que nos pasa absolutamente a todos los que tenemos reuniones. Exacto. Que de repente ves la reunión en sí y luego ves el tiempo que tardaste en ir y venir, y es mucho más tiempo en ir y venir que en la reunión. Y conviertes tu carro en llamadas, en Zoom. Menos mal que existe Tangente, porque yo escucho todos los podcasts en el tráfico. Sí, yo sé que muchos nos escuchan en el tráfico, de hecho, van a estar escuchando esto en el mismo tráfico. Sí. Ya saben, si quieren contratar a alguien o si quieren ustedes conseguir trabajo, vayan a transdoc.com, regístrense con ellos. Todas las publicaciones de la página están verificadas y no hay ninguna falsa. Están utilizando ya una metodología de inteligencia artificial, una herramienta para asegurarse de eso, y ya saben que ellos llevan muchos años haciendo este trabajo de conectar empleador con empleado, y van a tener en esto que podemos llamar la Feria del Empleo Permanente, van a tener una oportunidad en este 2025 de tener un buen chance. Ya saben, transdoc.com, no se lo pierdan. De hecho, en ese sentido, seguramente es buen rating para nosotros, ¿verdad? Muy buen Porque rating. sin el tráfico es posible que nos escuchen menos. Seguro. ¿Verdad? Sí, y que no hubiese sido tan exitoso, que lo es.
todavía número 1 en Spotify, ¡Ey, qué la maravilla, felicidad, qué maravilla! este podcast. Pero, sinceramente, nos ayuda. Bueno, estamos dispuestos a rechazar cierta audiencia por no tener el infierno absoluto en el que se convierte esta ciudad con el tema del tráfico. Lo dijimos en todo el proceso electoral, lo hemos dicho este año, pero se pone peor y peor, ¿verdad? ¿Hay salida a este túnel o no? Mira, yo creo que a quien le Con la actual administración me refiero. Ahora con la mismo actual administración, no, claramente te digo, no hay salida. No hay plan, no hay... No hay plan, no hay un plan maestro. Ahora, digamos, creo que las cosas se van dando en el orden que deben darse. Y es algo así como de que se alinean los astros. Pero de verdad para mí, haber llegado primero al consejo y entender qué es lo que no se debe hacer, porque básicamente eso es lo que tú aprendes día a día al ver cómo esta administración administra esta ciudad y esta municipalidad, es importantísimo, porque realmente se desvirtúan muchos mitos que yo misma tenía, creyendo que al menos los equipos técnicos municipales eran buenos. En algún minuto lo fueron, digamos, cuando se instauró el Transmetro, era lo que había que hacer, es un sistema eficiente, barato, pero claro, todo se desvirtúa cuando ves que hay otro tipo de intereses y que las decisiones políticas se toman sobre la base de la política, ¿no? Digamos, Arzús siempre privilegió a sus votantes y sobre eso fue que gestionó la ciudad. Quiñones, que cada vez tiene menos votantes, sin embargo sigue, yo no sé si con compromisos, con determinados grupos empresariales, entonces toda su gestión y su capacidad de ejecución, digamos, está volcada a temas que claramente, y desde adentro lo veo ahora, no tienen una visión ni de mediano plazo. Entonces tú ves... Que tienden a satisfacer esos intereses de sus... Es la explicación que yo tengo, ¿no? Porque no... de esos empresarios o de esas... Correcto. O sea, hay gente muy buena, pero que si no tienes la dirección adecuada para planificar una ciudad, pues nunca va a tener una buena gestión. Y hay gente mediocre que definitivamente no tiene la capacidad de poder imaginar a largo plazo lo que significa gestionar adecuadamente una ciudad en temas vitales como el transporte y el agua, por ejemplo. Sí, bueno, el agua es otro tema terrible, ¿verdad? Pero quizá el que sufrimos más, el que nos destroza la vida, el que hace que esta ciudad sea cada vez más... que sea cada vez más invivible y que nos afecte psicológicamente más. Sí. Porque destruye sociabilidad. O sea, total. ¿Cuántas veces los que nos están escuchando no van a reuniones con sus amigos, con sus familiares, no hacen planes, no salen de la ciudad? O sea, yo no quiero irme de viaje si tengo 2 horas para salir de la ciudad, 1 hora y media para salir de la ciudad y después tener que hacer 2, 3 horas de carretera que no están excesivamente bien, ¿verdad? Ni mucho menos. Entonces, claro, te impide convivir con los tuyos y hacer las cosas que te gustan y te va destrozando y destrozando y destrozando tu vida social y tu psicología, básicamente. Es que es tremendo, ¿verdad? Y qué bueno que lo tienes claro, porque tal vez pasa como desapercibido, pero el nivel de afectación de la salud mental es enorme. Y no es solo un tema de salud mental, sino que también es destrucción de las redes sociales que nos sostienen como civilización, como seres humanos. Somos seres humanos gregarios, necesitamos los unos de los otros para poder subsistir en economía, entonces, ¿qué? Pero también en el intercambio humano que logra entonces que tú te encuentres conmigo y que podamos incluso planificar un proyecto, un negocio, un matrimonio, qué sé yo, cosas que van transformando esta sociedad en una sociedad cada vez más disgregada, separada, enferma, ¿no? El nivel de cortisol que manejamos a diario cuando vemos esas enormes inversiones, que es otro tema imperdonable, como son los pasos a desnivel, en el campo de Marte, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchos otros que no funcionan, pero es que ese es como uno de los más recientes y un fracaso tan claro en el que definitivamente tú estás a punto de matar al que no te quiere dar paso porque tú apareces en este carril y te tienes que meter 4 carriles a la izquierda. Es insostenible, como tú bien dices. Y eso no solo es falta de capacidad técnica para la planificación y el diseño de la ciudad, sino también es el abandono total en el que esta ciudad ha venido desarrollándose, el dejar hacer, ¿no? El no educar,
el que tú ves a funcionarios públicos, policías municipales, que no tienen la capacidad ni siquiera el criterio lógico para poder medir los tiempos o para poder imponer sanciones cuando los conductores se lo merecen. Muy evidente el tema de las motos, que no hay moto que no se pase el semáforo en rojo o que no se suba a la banqueta. Y otra vez volvemos entonces a esa vulnerabilidad y estabilidad mental en la que nos mantenemos los ciudadanos de esta ciudad, que es tremendamente frágil, porque si estás vulnerable en cada esquina, tú no puedes tener la certeza de que aunque tu semáforo esté en verde, no estás arriesgando tu vida y no te atreves a pasar, ¿verdad? Porque no hay educación, porque no hay normas que se hagan cumplir. Como siempre, aquí le recomendamos mucho ir a Piedrasanta, ya sea visitar su página web o acudir a las tiendas de Piedrasanta en zona 1, en Géminis de zona 10, y acceder a la mayor cantidad de libros que ninguna editorial tiene en el país. Aquí somos fans de Piedrasanta, que nos han apoyado desde el principio, y les invitamos a ustedes a, si no conocen a Piedrasanta, conocerla y comprar libros, que seguro que hace falta culturizarse o comprarle a los niños los útiles escolares en sus tiendas o en su página web. Y digamos, nos vamos acostumbrando a esto. De hecho, yo acabo de volver, en diciembre fui a un viaje con la Comisión Nacional contra la Corrupción a República Dominicana para que conociésemos su sistema nacional anticorrupción. Ajá. Y entonces estábamos en Santo Domingo, un tráfico terrible, ¿verdad? Pero a los chapines que estábamos ahí, pues nos parecía un tráfico malo, que era objetivamente malo, pero estamos acostumbrados a algo tan peor, que realmente, pues dijimos, mira, y nos escuchó el conductor, estábamos saliendo de la zona centro un viernes por la tarde, y nos escuchó el conductor como decir, bueno, pues si saliésemos de zona 10 a esta hora, sería mucho peor, y se voltea así y dice, es peor que esto. Sí. Para nosotros esto es el infierno. Ustedes todavía no. Nosotros ya estamos en el noveno círculo, ¿verdad? Sí, o sea, me pasó. A ustedes le falta bastante para llegar ahí. Me pasó en Quito, que es una ciudad muy similar a nosotros, pero que ya tiene una línea de metro, y donde se quejaban tanto por el tráfico, y yo lo veía y decía, no, ustedes no viven en Guatemala, no tienen idea lo que se somete. Y para mí lo más grave es esa idea de que cada vez va a ir a peor. Y es como peor. Cada vez tenemos más carros, pero la infraestructura para transportarnos es peor y eso aumenta los precios, pero aumenta también la cantidad de tiempo, etcétera, etcétera. Y sobre todo, y por eso creo que este tema, además de que obviamente nuestra audiencia está muy concentrada en la ciudad capital y alrededores, es un tema para mí nacional porque ¿qué otro caso hay de una administración tan longeva como la ciudad de Guatemala? O sea, tenemos muy poquitos alcaldes, olvídense diputados o presidentes con 4 décadas equipos, para ver. 40 años, que han tenido una continuidad o sea, hay cuadros que están ahí, han estado los 40 años trabajando, así es. Porque han sido, digamos, un mismo proyecto político con 3 caras diferentes, pero un mismo proyecto político. Correcto. El que nos ha entregado esta ciudad, ¿verdad? Una ciudad que yo, que llevo 17 años viviendo aquí, pues he visto cada año ir degradándose, sobre todo en este tema del tráfico y del agua. Hablabas de intereses de Quiñones a la hora de gestionar. El ejemplo más claro es el aerometro. Claro. O sea, porque ¿para qué una línea donde se va a meter mucho pisto ahí? Por cierto, si se mete aerometro ya no vamos a tener metro. Ese es el problema técnico real, lo que tú acabas de decir, porque digamos, inversión pública en el aerometro y sobre eso se escudan no va a haber, ¿verdad? Es una inversión privada. Ajá. Pero hay una obsesión que no termino yo de entender con ese proyecto desde ARSUB, desde el 2017, y que se frenó en el Congreso, creo porque justamente ya muchos años atrás se veía que era un sistema que no era el adecuado, ¿verdad? Digamos, en otras ciudades funciona porque además hay un sistema complementario que, valga la redundancia, lo complementa, o que es una topografía que justifica que... o sea, un teleférico está para los sitios donde no puedes llegar con otro transporte. Entonces, ¿verdad? Entiendes que el ritmo sea
pausado y que la capacidad sea también restringida, pero en el eje más importante, no a nivel de la ciudad, sino a nivel nacional y a nivel regional, centroamericano y continental, diría yo, ¿no? Como es la Roosevelt, que es la carretera centroamericana, es imperdonable que se vaya a realizar un sistema como el Aerometro, porque definitivamente nace muerto. Podrá responder a la demanda de los primeros 5 años, pero después ya incluso con los negocios asociados a este sistema, que es todo un desarrollo inmobiliario, Claro. que creo que es lo que ha estado presionando muchísimo. Eso es que lo que te van a vender al final, así lo entiendo yo, ¿Sí? y no sé si estás de acuerdo conmigo, es que tú te compras un pisito, un apartamento al lado de una de estas estaciones. Sí. Y que va a tener, pues, como los complejos de apartamentos aquí, así fancies, que están muy bien, van a tener sus amenities y demás. Y seguramente un centro comercial asociado, entonces vas a ir a poder ir al cine sin bajarte. Y luego, para ir a tu trabajo, vas a irte con tu mochilita, te vas a montar en el Aerometro, te van a dejar cerquita de la zona 10 y vas a ir a tu oficina de la zona 10. Y obviamente, esa clase de nivel de vida para las poquitas miles de personas que puedan permitirse un apartamento de esas características, va a estar genial, ¿verdad? Pero para los millones que vivimos en el área metropolitana, no va a ser absolutamente nada más. Estamos sacrificando la posibilidad de tener un metro. Exacto, en el porque futuro. Después también ya no una inversión tan importante como es la de un metro, no se va a justificar si ya tienes un teleférico que encima y que te anula cualquier otro sistema, ¿verdad? Entonces, incluso para este grupo de vecinos de la ciudad, también se va a saturar porque hay más demanda, hay más gente, hay nuevos desarrollos inmobiliarios y tampoco va a ser tan lindo y funcional como lo que tú dices, ¿no es cierto? Entonces, eso es tremendo y por eso te decía yo que, bueno, ahorita con esta administración, estos 3 años, que además no hay ningún plan maestro que funcione, no hay solución. Y para quien asuma la administración en el siguiente periodo es un reto mayúsculo porque para poder disminuir la cantidad de vehículos que circulan en la ciudad, tienes que hacer un sistema que no solo sea eficiente, seguro, sino además atractivo para que un propietario de carro se decida dejar su carro y tomar el transporte público, ¿no? Y sabemos que para que eso suceda hay que tener primero una visión y una capacidad financiera enorme, pero sobre todo una capacidad de planificación urbana muy grande en la que efectivamente tú logres tener un sistema interconectado que logre transportar sobre todo a la gente que no tiene esta capacidad de tener un vehículo propio hacia las áreas troncales de un sistema funcional, que no es el Aerometro, claramente. Entonces, vamos a tener más o menos como el presidente Arévalo, un país en caos total, que va a ser una ciudad... que por cierto me hace mucha gracia, muchos, no digo todos, pero muchos de los que le exigen a este gobierno que ya las carreteras estuviesen absolutamente solucionadas, han estado aguantando una cosa que les afecta seguramente sus vidas diarias bastante más. Han estado aguantando que tengamos puentes sin construir 2 años y Sí. cosas así. ¿Cuánto tardaron el de la zona 5 en abrirlo? 1.5 años, creo, algo así. Cuando se abrió finalmente. Claro, por eso, o sea, Sí. tardaron pues, mucho más de lo que lleva el agujero del 44. Y bueno, ¿No? aquí mismo en zona 15, ese paso de nivel que tú ves que a ratos están trabajando, a ratos no, es un tema de la municipalidad y los convenios que hace con los desarrolladores, que son cosas súper opacas, que aún estando adentro, nosotros como concejales de oposición no logramos Siempre llegar ahí. se ha dicho, yo me acuerdo que en alguna de las entrevistas que hicimos para el tema de la alcaldía, se decía que es más fácil para un diputado entrar a la MUNI en Sí. fiscalización que para un concejal. Sí, definitivamente, porque tienen la potestad y la capacidad de asesoría técnica, además, y legal, que nosotros no tenemos, ¿verdad? Los concejales estamos tremendamente limitados, no tenemos derecho a tener asesores de ningún tipo, ¿verdad? Apenas tenemos dietas, si tú no vas a una sesión, no ganas esa Claro. dieta. ¿Cuántos son las dietas? Eso es interesante porque la Municipalidad de Guatemala me parece que es la única, no sé si hay otra en el país, que tiene regulado el monto de las dietas, son 1.200 quetzales por asistir a una sesión. También tiene limitado... Aunque sean de 40 minutos. Sí, a veces son de media hora. Recuerden que en 2025 también hay que cuidar las mascotas, a los perros, y tienen ustedes en Bravecto
uno de los medicamentos mejores para perros, Practo Plus para gatos también. Lo pueden encontrar en pet shops y agroservicios y busquen siempre el distintivo del holograma que les dice que el producto es real y que ingresó al país con todos los requerimientos, ¿no? Entonces ya saben, busquen y pidan en su tienda de conveniencia Bravecto. Y son 3 sesiones a la semana, tienen que haber 12 máximo también. Uh-huh. Si se pasan de esas 12 y hay una extraordinaria, esa extraordinaria no te la pagan. Uh-huh. En ese sentido está bien, pero siempre hay un truco, ¿no? Porque también las juntas directivas de las empresas municipales ganan dietas. Entonces, cuando tú empiezas a sumar a cuántas juntas directivas pertenece un concejal o un síndico, al final tienen sueldos que sobrepasan los 60,000, 80,000 quetzales mensuales. Que no es tu caso. Que no es mi caso, por supuesto, porque a nosotros no nos dejan estar opción en esas, sí, de participar. Yo estoy de suplente en la empresa municipal de transporte, eso fue una concesión. Pero de ahí ellos no tienen ningún límite y prácticamente están en todas, por lo tanto, además de otros privilegios que recientemente, el año pasado, tal vez pasó un poco desapercibido por el tema de fin de año, pero se sabe desde hace años que los concejales y síndicos oficialistas y otros funcionarios, directores o gerentes, tienen privilegios que pagan los vecinos, como camionetas Honda de lujo. Muchos de ellos tienen chofer, que no creo que salga de sus dietas, gasolina, taller, oficinas, equipo técnico, equipo humano. Y nosotros, y esa fue otra conquista, pero me da mucha risa y casi que pena contarla, porque los vecinos querían reunirse conmigo. Durante muchos meses yo no tenía dónde recibir a un vecino en la municipalidad, concejal. Los concejales, los síndicos y el alcalde tenemos la misma jerarquía. Entonces tenía que andar pidiendo que me consiguieran un saloncito en alguna otra gerencia para poder recibir a los vecinos. Entonces empecé a exigir que necesitamos tener un espacio, mientras que los concejales unionistas tienen sus despachos, sus equipos y todo lo que ya te digo. Los concejales de oposición logramos que en el segundo nivel de la municipalidad vaciaran un cuartito, que es pequeñito, que era una bodega, y le ponen un rotulito que dice Salón de Concejales. Me da mucha risa, ¿verdad? Porque en todo caso sería Salón de Concejales de Oposición, porque los concejales oficiales no tienen necesidad de esa salita. Y bueno, es un gran logro, ¿verdad? Pero efectivamente no tenemos los mismos privilegios que ellos mismos se autorrecetan, que son fondos públicos municipales. Lo de los carros es bueno, pero dices que pueden llegar a 60, 70 mil pesos al mes. Sí, así es. Así es. Y el alcalde igual, ¿verdad? Entonces, bueno, pero el alcalde mucho además más. tiene un sueldo, claro. Sí. Entonces, sí, son temas que no sé cómo ha habido tanta tolerancia social para seguirlo financiando, porque al final somos todos nosotros los que financiamos esos privilegios. El metro. ¿Cómo va esa cosa? Porque sí, eso, digamos, está muy claro que las grandes inversiones que se tienen que hacer en la ciudad las tiene que hacer el Ejecutivo también. Sí. Además, la MUNI no tiene fondos para hacer esas inversiones. Lo que sorprende es que esta MUNI no haya planteado planes y presión política y demás, que puede hacerlo, porque sí, es como decimos, una de las estructuras más poderosas y longevas del país, para hacer esta clase de inversiones. Pero llega Arévalo y dice, aquí va a haber metro, vamos a meternos. ¿Cómo va el tema del metro? El metro, bueno, es un proyecto súper complejo, digamos, durante las campañas. El metro estaba dentro del programa presidencial, no así en nuestra propuesta municipal, porque dada la crisis y la urgencia de mejorar el sistema, creemos, o creo, que hay otros sistemas como un BRT, un Transmetro, o sea, es agarrar líneas de Transmetro, empezar a conectarlas. Correcto. Y hacerlo mucho más masivo. ¿Verdad? Esa es la clave. O sea, ahorita hay varias líneas de Transmetro, pero que es un bus más dentro del tráfico de todos nosotros, entonces no funciona. Claro, el incentivo de agarrar un Transmetro, pues casi me agarro mi carrito y ya está. Así es. Entonces está limitada las áreas donde circulan en vías especiales y hace que el sistema sea totalmente ineficiente porque no es el diseño. Aparte está que tendrías que tener los alimentos
implementadores para acercar a la gente, y como no existen, entonces la gente usa moto, compra moto, o la gran mayoría de mujeres tiene que someterse a arriesgar la vida a los taxis piratas. Así es la situación. Sí, o Ubermotos. Ubermoto o sea, una combinación sí. así como de carpooling, Ubermoto, un bus que agarres y demás. Otra. Y te gastas se está gastando la gente muchísimo de su ingreso. Muchísima plata. Para poder es muy moverse. doloroso y arriesgando su seguridad, porque de verdad, y la municipalidad, como te digo, viven en otra dimensión paralela, porque tienen clarísimo que los taxis piratas que salieron primero por la pandemia, cuando suspendieron los buses rojos, de vecinos emprendedores que pusieron a funcionar su carro para poder ayudar a los vecinos y tener algo de plata, rápidamente fueron absorbidos por maras y extorsionistas. Entonces, ellos saben en la MUNI, y otra vez te lo cuentan, sí, pero es que son las maras las que administran los taxis piratas, y te dicen, que estoy en la junta de la empresa municipal de transporte, te dicen, sí, pero es que ahí no podemos usar esa parada porque la tienen tomada los taxis piratas. Otra vez, o sea, son la autoridad municipal quienes tendrían que tomar la ciudad y arreglar ese tema. Bueno, entonces, esa es la realidad, ¿verdad? Es una dimensión paralela donde no hay capacidad, deseo, intención, no lo sé, pero no existe actualmente. Y el metro, yo considero realmente que es el mejor sistema de transporte público que una ciudad pueda tener. Pero el reto actual es enorme por la cantidad de plata que requiere, por la cantidad o el nivel de planificación que debiera tener. Se llegó como a una especie de acuerdo entre la municipalidad y el gobierno central. La municipalidad, y para eso consultó a la Corte de Constitucionalidad, que lo liberó al famoso aerometro, y no tiene que tener, no tiene que pasar por Congreso, por la autonomía municipal. Y entonces la MUNI hace el aerometro y el gobierno hace el metro. Siendo realistas, y creo que por ahí va toda la planificación actual, la línea que es factible hacer o dejar implementada en estos poquísimos 3 años es la línea del tren urbano del antiguo ferrocarril en la ciudad de Guatemala, que es una línea a nivel, ¿verdad? Sí, no es subterráneo el metro, sería un metro es subterráneo, de superficie. Al menos en esta primera línea, que yo creo que sería un excelente startazo, digamos, un primer paso para poder implementar un sistema posteriormente. Lamentablemente, en la Roosevelt, que es el eje más importante, no se va a poder hacer un metro, pero sí complementarla con otras líneas subterráneas, sí se dejan bien establecidas las bases y sobre todo los estudios técnicos de factibilidad para que esto sea funcional y tenga... ¿Pero se ha avanzado algo en este año? Se ha avanzado algo en este año. Hay pues una comisión que está trabajando duramente en el tema del ferrocarril, ¿verdad? Que es la línea blanca, según entiendo. Blanca, sí. La azul es la famosa Roosevelt. Correcto. O así le llamaban. Así era, pero ahora, bueno, es el teleférico, así que veremos en qué va a quedar. Así que espero que eso avance porque realmente los efectos del transporte público, bueno, ya lo hablábamos, ¿verdad? Son tremendamente nocivos en esta ciudad caótica. ¿Pero qué se puede hacer en estos 3 años que quedan? Eso. Solo estudios de prefactibilidad. No, echar a andar esa línea blanca. Ya se podría hacer. Ya se podría hacer, dejarla andando. O sea, digamos, ya se en podría, 3 años. En 3 años podríamos tener una línea. Esa línea. Ah, mira. El asunto es que se necesita una serie de infraestructuras que son puentes, ¿verdad? Que tampoco es tan difícil de implementar, pero eso con el sistema de la corrupción alrededor de la infraestructura que tiene que ver el Ministerio de Comunicaciones, la municipalidad y el gobierno, pues es un tema complejo, pero que creo yo que si la disponibilidad de todas las partes está, se puede solucionar. Entonces, solo para, o sea, ha habido un trabajo que no se nos ha explicado, digamos, detenidamente a día de hoy, pero solo para entender así los tiempos, los estudios y demás, podríamos que tenerlos en los próximo año y medio, 2 años. Esa es la idea. Y luego la primera construcción aprovechando las líneas del ferrocarril
podríamos tenerla en 2027. Sí, ahora que lo dices suena un poco difícil, Sí. pero yo creo que sí, o sea, ese es el objetivo. O por lo menos avanzado, como para Correcto. que ya empecemos a ver algo y decir, bueno, Así a lo mejor y en eso es un muy año importante, vemos... eso es muy Sí. importante porque pues, sería realmente un avance muy grande en un sistema eficiente como son los trenes en general. Y después, ojalá y haya continuidad en el gobierno siguiente para poder desentrampar este tremendo problema que sí nos democratiza a todos, lo padecemos por igual. ¿Qué es abriendo la bestia, viendo la bestia por dentro? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de este año? ¿En general o en la En municipalidad? la MUNI, en tu experiencia. Bueno, ese descubrimiento de encontrar una incapacidad técnica que yo no O sea, esperaba fuera, encontrar. de alguna manera, desmitificar eso Sí. de que la MUNI es la más eficiente, con los mejores Correcto. funcionarios y que saben muy bien hacer su trabajo y Así todo eso, es. que es lo que a mí se me repitió toda la vida, A los mí primeros también. años, hasta que ya después empiezas a ver que tu tiempo en el carro va más y más y más y dices, mira, algo está mal aquí. Sí. O sea, no pueden ser tan buenos, tan eficientes, tan listos si están destrozando una ciudad. Claro, eso creo que es lo que más me ha sorprendido porque entonces tú ves fallos que son muy básicos para planificar cualquier tipo de obra en que se hacen inversiones grandes y se van a traer buses eléctricos bonitos, modernos y todo lo demás, y llegan los buses antes, pero no se pueden poner a circulación porque los cargadores para los buses eléctricos no han llegado y se retrasan. Lo mismo, en el mismo camino van los famosos semáforos inteligentes, en que para una obra básica, hiperbásica, que es abrir una zanja, tuviste todos los problemas y los abandonos que se produjeron y todavía siguen en este zanjeo en que abrían, medio rellenaban, venía la primera lluvia, yo no tenía que pasar los cráteres constantemente, muchos accidentes porque ni siquiera se señalizaban las obras en las esquinas de las banquetas. Tú ves, yo lo advertí desde el principio que nos presentaron los procesos de los semáforos, que quedan los 4 pernos donde van a atornillar los famosos inteligentes, pero que ahorita no, totalmente expuestos, cualquier persona se va a chocar, hacen inaccesible la circulación pensando en gente con alguna discapacidad o una mamá con un carrito de bebé, bueno, en fin. Entonces, ahí digo yo, esas son cosas demasiado básicas que con una administración que lleva 40 años supuestamente administrando la ciudad, son imperdonables. Creo que eso ha sido un gran descubrimiento sorprendente porque, pues sí, como tú, yo tenía otra idea desde... ¿Cuál es este fetiche con los pasos a desnivel? O sea, es algo... Porque es que parece que es algo ya casi más psicológico que técnico, ¿verdad? Sí, Hagamos mira, otro paso a desnivel. Mira, no funciona, ya lo hemos hablado como 20 años que esta cosa no funciona. Hagamos otro. yo Esta creo vez iba a que fetiche me parece muy Sí. buena definición, porque creo que en su momento era lo que el alcalde Arzú le vendió a la gente, a los vecinos y a los empresarios, Obra, que tuvieron ¿no? que Sí. financiarlo, obra, infraestructura, pero con una visión muy corta, porque era muy claro, o sea, cualquier técnico en movilidad o una arquitecta perdida, claramente se daba cuenta de que eso iba a colapsar y mientras más infraestructura tú hagas para el vehículo individual particular, promueves que más gente crea, ahora sí, porque voy a pasar rápido. Que son las famosas imágenes de 8 carriles en Estados Unidos, 10 carriles en Estados Unidos y todo lleno de carros, ¿verdad? Esa es la... 2 carreteras, una sobre la otra, y colapsa. Igual colapsa porque lo que estás invitando es que haya más y más y más y más carros, claro. Y cuando uno piensa y ha experimentado ciudades como Madrid o ese clase de... De hecho, Dublín, por ejemplo, es un sitio con un pésimo transporte. Digamos. ¿No te creo? Yo hace mucho que no voy porque me vine a vivir aquí, pero yo que estuve mucho tiempo, muchos años, bueno, soy medio irlandés, ¿verdad? Entonces estuve mucho tiempo yendo a ver a mis primos, a trabajar, o sea, y Dublín es una ciudad que me encanta. Pero uno de los grandes problemas era ese, era que tenía sí carriles para bici, pero no se había hecho en esa época, que todavía era una Irlanda pobre, digamos, pobre entre comillas, no había todavía salido lo que se llama el tigre celta, ¿no? Que ha crecido muchísimo económicamente,
el gran tema era inversión en transporte, inversión en transporte. Esa era la obsesión, porque si es una ciudad muy vieja, con calles muy estrechas, y pones un bus y ya no pasa nada más, ¿verdad? Ajá. Entonces, a mí lo que me parece impresionante es que tantos años aquí y no se hayan tenido esas conversaciones. Que lo más que has llegado es a un sistema de Transmetro, medio mal hecho, ¿verdad? Muy mal hecho, o sea, ¿verdad? Parcialmente muy hecho. Implementado, sí. Eso es lamentable. Creo que el modelo aspiracional, ¿verdad? Es el modelo norteamericano, donde efectivamente la infraestructura, bueno, ya hablamos del caso, ¿verdad? Que al final también colapsa, ¿verdad? Son ciudades que no son humanas. No son humanas. De verdad, o cuando ves ciudades que están genial, que también las hay, en Estados Unidos, es porque te vas, tomas un bus, vas a un sitio donde puedes meterte al metro, te vas al metro, sales de la parada, tomas otro bus y luego caminas un rato y llegas a tu casa, ¿verdad? Basta ver la transformación de Times Square, ¿verdad? Que era ese... Carro. Ajá, viaducto terrible, estacionados los carros y todo, que se peatonalizó y la transformación fue radical. Que son estas películas de los 90, ¿verdad? Donde ves Times Square y está todo lleno de carros. Eso ya no existe. Eso ya no existe. Ya es imposible. Y fue maravilloso porque es como mi escuela de desarrollo urbano, porque se hizo primero un urbanismo táctico donde se cerró la caja. Lo mismo, ahora que lo dices, en Madrid, ¿sí? Todo el centro, la parte donde está el Oso y el Madroño, si han ido a Madrid lo conocen, o que está el punto cero de las carreteras, ¿no? Lo que se llama la Puerta del Sol, todo eso se peatonizó. O sea, claro, todo eso dijeron, Barcelona, porque no conozco Madrid, pero Barcelona sí. No, Barcelona es una ciudad maravillosa. Y las superillas, ¿verdad? Pero es una pena el equipo de fútbol que tiene, ¿verdad? Que es vergonzoso. Yo sé. Es vergonzoso. Pero la ciudad, yo viví en Barcelona también. Maravilla, ¿no? Un año y es una ciudad, para mí es una ciudad genial. Entonces ahí tienes el sistema de transporte multimodal, tienes tranvía, tienes el metro, tienes los buses, tienes calles peatonales, tienes ciclovías. Donde puedes caminar, ¿verdad? Calles donde puedes caminar. Así que sí, falta muchísimo porque además también hay que tener un atrevimiento que está totalmente fuera de la capacidad de los funcionarios actuales, en el que, por ejemplo, porque ese es mi tema muy sufrido este año que pasó, el deterioro del medio ambiente, del ambiente entero, de los bosques urbanos, ¿no? Que realmente... es lo de Canajayú y hay todo un proyecto en Canajayú y ahora recientemente el bosque del acueducto. Entonces me dicen, usted se niega al desarrollo de la ciudad. Todas las ciudades o todos los edificios antes eran bosque. Claro, es cierto. Lo que sucede es que hace 5 años atrás el valor de ese bosque no era el valor que tenía ahora, porque es totalmente irrepetible. Era una singularidad urbana. Tener un bosque centenario con casi 200 árboles, que aunque pongas a la empresa a reforestar 3-5 veces la cantidad de árboles que botó en cualquier otro lugar, es irrepetible. Ya se perdió. Y no hay esa visión de largo plazo que ya ni siquiera es largo. Es ya. Sí, la visión de una ciudad de árboles. Exacto. ¿no? Entonces, ¿qué es lo una que ciudad tendría que hacer? donde tenemos que convivir con los árboles, que yo creo que es el gran valor de esta ciudad, que es que de verdad, o sea, y tienen que vivir en otras ciudades para saberlo, no hay árboles en otras ciudades, no existe. O sea, en Europa, en las 4 ciudades donde yo he vivido, ¿verdad? No hay la cantidad de árboles. De hecho, lo más bonito que me parece es precisamente los parques en Dublín, que es un recuerdo de mi infancia tremendo, y tú tienes las casas y de repente tienes Bushy Park, se llama, ¿no? Entonces vas al parque pero vamos, tú en Guatemala tienes un parque de esos en los barrancos, en cada lugar donde mires. Por los barrancos, si no fuera por los barrancos ya no tendríamos ni un solo árbol, porque incluso los barrancos los han depredado. Entonces, eso es tremendo. Y eso, ¿qué hay que hacer? Entonces, una gestión realmente con visión en que el municipio y el gobierno central puedan invertir comprando esas tierras para conservarlas y abrirlas al espacio público para la gente, ¿no es cierto? Entonces, eso está totalmente fuera. Y cuando traes estos temas a colación, porque hay una diferencia entre los que estamos fuera mentándoles la madre en el tráfico a todos estos, ¿verdad? Y tú que estás en el consejo, cuando dices estas cosas, ¿qué te responden? Han escuchado este discurso antes, ¿verdad? Sí, de hecho, pues yo misma se los decía desde la Fundación Crecer, que trabajamos para un desarrollo sostenible de la ciudad.
Es tremendamente frustrante, Daniel, porque hay una actitud muy, muy arrogante, ¿no? Ellos se han visto tremendamente incómodos con mi presencia en el Consejo, por eso, precisamente, porque simplemente podemos llevar estos temas, ¿no? Y no son ocurrencias mías, sino que son solicitudes de los vecinos o grupos organizados que quieren tratar de conservar los bosques, los parques, o tratar de llevar agua. Mira, el sistema de las alcaldías auxiliares es tremendamente nefasto y totalmente inútil, ¿verdad? O sea, no tienen la disposición ni la actitud para atender al vecino, y esa es la función que deberían tener. Sabemos que están muy mal manejadas porque son designados, digamos, los alcaldes auxiliares son funcionarios municipales que de hecho tienen otras funciones dentro de la municipalidad, que no son representativos, ni siquiera viven en los barrios que representan, y eso evidentemente complica, ¿verdad? O sea, no es un puesto de representación que va a jugársela por sus vecinos, sino que es un funcionario municipal que obedece las órdenes del alcalde directamente. Yo me tuve que enfrentar a más de alguno con mucha arrogancia, misoginia, diría yo, prepotencia enorme, tratando de llevar requerimientos de los vecinos, por ejemplo, a un parquecito de la zona 2, donde la municipalidad decide recuperarlo porque había estado totalmente abandonado, y lo que hace entonces es cementar, y además lo llaman parque incluyente, cementar el área, que era un área permeable antes de eso, estrangular una ceibita, que es lamentable y se va a morir, cortarle raíces y encapsularla en carriles de concreto. Y eso, de otra manera, sin nuestra presencia, no llega al Consejo, ¿no? Entonces, los puntos varios, y eso es lo que yo le recomiendo a la gente, que se conecten al momento de los puntos varios, es donde podemos presentar estas soluciones. Te tramitan, te alargan y después te llega un expediente así donde ha pasado por todos las instancias municipales, tarde, mal y nunca, y donde siempre te van a decir que no, ¿verdad? Entonces, eso es tremendamente frustrante. Pero decías la arrogancia, la actitud es la arrogancia cuando dices estas cosas. ¿Lo desechan o qué? No, pero eso no es importante. Totalmente, ¿verdad? Y es cierto, hablábamos que muchos de esos concejales llevan allá, por lo menos ahí, 5, 10, 12, 15 años, ¿no? Entonces, se las manejan todos. Y este equipo particularmente tiene una capacidad, una eficiencia muy grande en hacer todo de una manera legal, ¿verdad? Están cumpliendo con la ley de contrataciones. Entonces, siempre hay alguien que te dice, no, pero cumplimos con la norma, así que no hay ningún problema, pero no con este tono, sino que es una actitud de dueño de fondo, digo yo, ¿no? También me da mucha risa porque, por ejemplo... O sea, se van al formalismo de, pero estamos cumpliendo con todos los... Y no entran en la sustancia del debate. Nada es transparente ni en el Consejo ni en ninguna parte. Si pueden conectarse, van a ver que la forma en que se eligen las juntas de licitación está totalmente excluida de cualquier participación o requerimiento, ¿verdad? Cualquier propuesta... Hemos exigido que para temas como lo de los semáforos y otros temas un poco más técnicos nos hagan presentaciones, algunas veces las han hecho previas, que deberían hacerse en el Consejo. Si el Consejo es un sitio de trabajo, ¿no? Deliberativo, entonces te entregan con 12 horas de anticipación un legajo así, que es la agenda con los dictámenes, que están en un lenguaje de abogado, así, totalmente horrible, que tú no terminas de entender qué es lo que están pidiendo que tú apruebes. Lo mismo con la selección de los miembros de las juntas de licitación y con la adjudicación. Entonces, lo que yo veo ahí es que con esa opacidad yo no puedo aprobar por más que los proyectos o las obras que están requiriendo son necesarias, ¿verdad? Sobre todo en el tema de agua. Entonces, yo siempre hago la aclaración que yo no es que esté en contra de la obra, estoy en contra del procedimiento en que se seleccionó a la junta de licitación y cómo se adjudicó la obra. Entonces, eso es importante que la gente entienda que al Consejo llega el legajo ya totalmente armado, digamos, el alcalde ni siquiera sube la mirada, por eso es interesante verlo, para ver si se aprobó, porque siempre se aprueba, ¿no? Entonces, ¿sabes cómo pasa? A veces no sé qué, no sé cómo, no sé cuál, se aprueba. Sí, bueno, seguimos, en punto 3 y claro, ellos tienen la mayoría, se suma a ellos el voto de Tono Corohijo, ¿no? Que es uno más del grupo.
Y quedamos básicamente... No está haciendo de oposición. No, en absoluto. ¿Y los de Creo? Eso que quede claro. En los de Creo, pues en la gran mayoría de veces votamos juntos, pero en otras varias veces no, porque no tienen como el compromiso o la convicción política. ¿Son tres? Son tres, que te digo ahora perdimos uno, porque prácticamente Richard Lee salió del consejo, tiene permiso provisional, pero fue de 6 meses, ahora son 12 meses, y entonces quien lo suple no es un concejal suplente de Creo, sino que es el concejal que está primero en la lista, que obviamente va a ser que es unionista. Entonces, es simbólico porque no es que nos haga cambiar. Claro, es una lista única, y no es como el Congreso que te sustituye el de tu partido. Otra vez está mal, porque le da más poder. Sino que es la siguiente lista asignada por votos por dejont, entonces la siguiente es yo me muero, o sea, si yo tengo que mira, qué interesante. ausentarme del consejo, me va a suplir un suplente unionista. Entonces, como, terrible, se pierde la representatividad. ¿Cómo te tratan personalmente? ¿Te tratan mal? Esta clica de la que estás hablando, que son arrogantes y que no hacen... ¿da? Mira, es que es muy chistoso porque no, o sea, es gente muy cortés, ¿no? Te saluda, feliz año, ¿cómo estás? Qué bueno, no sé qué. Pero es la actitud de quien tiene el poder, ¿no? Entonces, tú alega, tú di, tú presenta, tú igual vas a perder, ¿no? Hay esa sensación. Y entonces sientes que están cerrados, que no les interesa tu voz, lo que dices, no te escuchan. Es que eso es lo interesante, porque me escuchan y porque además me hago escuchar, porque es tremendamente frustrante dentro de toda la acumulación de frustraciones, pero también hay mucha satisfacción al hecho de desarmarles su esquema en el que vienen trabajando en total comodidad, ya ves, virtuales, no presenciales. Sí, mero trámite, ¿no? Es como, bueno, total. Te conectas, claro, se conectaba desde su casa y cobraban la dieta, ¿no? Es total. Entonces tú puedes quitar la cámara, irte ahí... Durante 3 meses o 4, que fueron las primeras sesiones del año pasado. Bueno, durante 4 años estuvieron yo así. No sabía cuál era el concejal, no le conocía la cara, ¿no? El alcalde, menos mal, cuando dirigía, pues me la aprendía. Entonces sí, era una comodidad excesiva. Entonces llegamos a moverles esa comodidad y esa... ¿Y sientes que han aprendido algo? Porque... los resultados electorales son la única verdadera información que la ciudadanía le puede transmitir al político, ¿verdad? Aparte de manifestaciones, aparte de lo que podamos decir en redes sociales, ¿verdad? Lo que de verdad es y en democracia nos tenemos que parar a hacer análisis de lo que está diciendo la gente en las urnas, porque es la forma soberana de expresar. A esta gente perdieron 16% de voto. Y estuvieron a esto, la bala les pasó rozando, ¿verdad? Estuvieron a esto de perder la municipalidad, de perder ese poder del que estás hablando. ¿En su actitud hay algo que indique que han aprendido y que están más humildes, más dispuestos a cambiar, más dispuestos a hacer otras cosas, más dispuestos a ayudar? ¿O no lo ves? Nada, en la actitud. Hay un efecto interesante en el que algunas veces cuando nosotros llevamos, por ejemplo, la denuncia de una obra, de una banqueta abandonada, a los 3 días tú ves que hacemos trabajar al alcalde porque está caminando sobre otra banqueta remodelada y recuperada. Entonces hay como que un equipo de comunicación que nos monitorea permanentemente. De hecho, hay mucha represión interna, al punto de que a los funcionarios municipales les llegan a cuestionar de por qué me siguen a mí en las redes, por ejemplo, ¿verdad? Eso es tremendo, esa es toda la maquinaria que les funciona a la hora de las elecciones también, ¿verdad? Comprometer el voto, premiar a los fieles, ¿verdad? Viste que crearon sobre las direcciones, hay gerencias, entonces la municipalidad ha crecido en su burocracia de una manera impresionante, que es otro temazo que le va a tocar al siguiente administrador de la ciudad, con total ineficiencia, ¿verdad? Entonces solo hay más puestos, solo hay más plazas, solo hay más sueldos, premiando o castigando a quien no es fiel. Entonces no ha cambiado la actitud en absoluto porque tienen el poder, pero no, otra vez, visión de corto plazo. No se han dado cuenta que esto se les va a acabar en 3 cortos años. Sí, cuando han perdido 16 puntos y con esta actitud y con este tráfico y con el agua y con la basura y con todos los problemas, cuesta mucho trabajo pensar que no van a perder otros 10 puntos para la siguiente. Sí. ¿El trato con el alcalde directamente tuyo? Es muy distante, ¿no? Yo he querido trabajar directamente con él, lo he abordado de la manera que yo abordo, así después de una sesión del consejo, alcalde, por favor, ayúdeme. Yo quería que me apoyaran en el ordenamiento territorial alrededor del Hospital San Juan de Dios.
Que es tremendo. Tremendo. Y de Roosevelt, ¿verdad? Y del Tremendo. Roosevelt también, pero el Roosevelt está en un área privada o del gobierno donde la MUNI no tiene mucha potestad. Sí. Pero el terreno, creo que todo el terreno es del Estado, sí, aunque hay vendedores igual, por todas partes. Se supone que la caos. MUNI podría asesorar Sí. esta urbanística para poder diseñar. Sí, que es básicamente ver pero... qué se hace con el mercado, el guarda, y cómo se podría reestructurar eso para que no tengan que estar en zona del hospital, digamos. Y ya entrando, o sea, hay gente que se ha muerto porque las ambulancias no pueden pasar en ese desorden de parqueos. Algo similar pasa en el San Juan de Dios y ventas informales y todo. Y otra vez muy amable, claro, por supuesto, avancemos. Lo mismo con otros intentos, con Víctor Martínez, pero todo se queda ahí y yo no tengo mayor contacto personal con el alcalde, está como muy blindado. De hecho, también después ya lo maticé, ¿verdad? Pero yo me enojé mucho porque está la terraza del Palacio Municipal, donde está la oficina del alcalde y el consejo, la sala de consejo, y alrededor hay una terraza muy linda donde la vista hacia el centro cívico es preciosa, el Teatro Nacional y el centro histórico acá. Entonces, hay unos atardeceres espectaculares, ¿verdad? Y una de estas tardes, antes del cierre del año pasado, iba yo feliz a sacar una foto hacia el centro cívico y salió el pobre chico de protocolo, concejal, muy angustiado a decirme que yo no podía pasar ahí. No hay una barda física que te lo impida, posiblemente la pongan, ¿verdad? Entonces yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si esto es la municipalidad, esta es la terraza, yo soy concejal, ¿cómo me va a impedir pasar a la par de las ventanas del despacho del alcalde? Yo iba a sacarle foto al centro cívico. Entonces, bueno, no, ni concejal ni nadie puede pasar alrededor. No quiere el alcalde que vean qué está haciendo en su oficina. Otra opacidad más, ¿verdad? Después alguien me matizaba. Lo que no han visto esas oficinas, algún día hablaremos de eso. En las redes sociales, que puede ser un tema de seguridad, y bueno, al final es un funcionario importante, y de ese lado lo puedo entender, pero sí, es una opacidad enorme. Y decías quién le toque administrar la ciudad. Sí. ¿Quién va a ser? ¿Te interesa el puesto? ¿Tendrías aspiración? Te lo digo, y antes de que me respondas, yo estaría preocupado de ser esa persona, más que nada por mi futuro político. Porque quien sea que entre, y hay que decirlo desde ya, va a tener que entrar con un discurso de sangre, sudor y lágrimas. O sea, va a tener que llegar a decir, me dejan un legado de 40 años o más, llevamos haciendo 40 años como 10 años, digamos, me dejan un legado muy, 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 muy longevo, con una mala planificación. A esta ciudad hace falta meterle en inversión miles y miles de millones de quetzales. Y lo repito, miles y miles y miles de millones de quetzales hay que meterle en metro, en buses, en teleféricos que sí merezcan la pena, en ciclovías, en un montón de cosas, bueno, infraestructura de agua, olvídense. Hay que meterle muchísimo y eso va a tardar y van a ser mucho más de 4 años y no esperen que yo resuelva el problema del tráfico al año, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó con lo que es el experimento lo hemos tenido con Arévalo, ¿no? A los 6 meses, ¿qué pasa? ¿Dónde están los resultados? Dices tú, y la primavera. Te has tragado años y años y los mismos que, no sé, se quejaban del procurador Rodas, ¿va? Porque no se quejaban de nadie más, sí. Ahora se quejan de absolutamente todo porque todo es una mierda, etcétera, etcétera. Claro, llevas 40 años con estos tipos, tú tienes que solucionarlo, vas a tener que hacer un sacrificio político de primer orden. Seguramente la gente después de 4 años esté enfadadísima contigo porque vas a tener que hacer cosas que seguramente empeoren más el tráfico. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. No sé si lo he puesto aquí en el podcast, pero yo viví en Madrid en la época de Ruiz Gallardón, se llamaba. Ajá. Ruiz Gallardón había sido presidente de la Comunidad de Madrid y fue alcalde de Madrid y es el que hizo la mega obra de enterrar un anillo periférico, el primer anillo periférico de Madrid, que es la M30. Madrid es M30, M40, M50, yo no sé si ahora ya hay M60. En mi época ya estaban abriendo la M50. Claro, son importantísimos porque para moverte por la ciudad constantemente agarras alguna de las circunvalaciones. La primera es él enterró, hizo en túneles, hizo un trasvase de un río, el del Manzanares, o sea, era una obra enorme. Yo que viví esa época en Madrid como estudiante, era un tráfico, claro, que ahora que he vivido en Guatemala me parece que lo recuerdo casi con cariño,
Pero en ese momento era un tráfico muy jodido y Sí. veías agujeros por todas partes y obras por todas partes, y eso le costó mucho políticamente a Ruiz Gallardón, que después, no exclusivamente por esa razón, pero después no tuvo la carrera política que muchos le auguraban, que era la de ser presidente. Era uno de los cuadros de la derecha española más brillantes y más elocuentes, etcétera, etcétera. Quien sea que entre va a tener que llegar y decir, muchachos, esto es guerra, ¿verdad? Aquí lo vamos a pasar muy mal. Sí. No sé si quieres ser esa figura. Perdón por la larga introducción, pero creo que merece la pena. No sé, tampoco te quiero desincentivar nada más de empezar, pero No. la realidad es que esta ciudad necesita una cirugía de marca mayor. No puedes darle una aspirina y darle un viento de flenaco y darle algo para el dolor y vete a tu casa. No, tienes que abrir, tienes que cambiar el corazón, tienes que hacerle una operación en el cerebro, tienes que hacer, digamos, un trasplante de un par de órganos, y eso implica mucho sufrimiento, mucho tiempo, mucho dinero, mucho capital político. A ver, sin duda es prematuro, definitivamente. También yo te hablaba al principio de ese descubrimiento de que aquí hay material con que construir, y lo mejor de todo es que es material humano. A lo largo de este año que recién pasó, yo te lo decía también, creo que ha sido fantástico poder tener este aprendizaje desde adentro. Hay muchos temas que no son solo técnicos, sino que sobre todo son políticos, ¿verdad? Porque yo vengo de lo muy privado, realmente la garra política ha sido de las Más cosas... casi sociedad civil, ¿verdad? Totalmente. Sí. Muy difícil de desarrollar, ¿no? Yo soy una persona tremendamente transparente, y eso tal vez en lo individual es una virtud, pero en la política es fatal. Sin embargo, creo en Guatemala. Yo viví, crecí en Chile, y si volví era porque, de una manera media inconsciente, pero yo sabía que quería venir a aportar acá. Quiero que este país mejore, ¿verdad? Y enfrentar las dificultades, enfrentar a quien te descalifica de una manera no correcta, no formada. O sea, porque para mí todo el mundo esté de acuerdo conmigo tampoco está bien, ¿verdad? Hay críticas que yo recibo porque vienen desde una perspectiva constructiva. Yo creo que este país necesita, suena horrible esto, pero de mártires, ¿no? Sí. De gente que se sacrifique. Como de gente que se sacrifique. Yo no sé cómo voy a terminar dentro de 3 años. Lo que sí valoro hoy es todo ese aprendizaje y ese bagaje, esa capacidad también para dialogar, que no es común, ¿no? O sea, yo he tenido una relación tremendamente rica con la gente, y eso me compromete en cierto grado, ¿verdad? Pero como te digo, creo que aún es prematuro. Pero creo en mi país, y creo que es necesario que haya un pequeño grupo de personas que, de hecho, ya en estos meses algunos ministros lo han hecho, se sacrifique para que esta cosa cambie, ¿no? Yo tengo hijos que merecen tener una perspectiva de país mejor. Entonces, no lo descarto, pero veremos si sobrevivo. Bueno, es que tiene que ser alguien que construya capital político, quien esté ahí, ¿o no? Seguro. También creo mucho en esa capacidad de entendimiento, y creo que es muy importante destruir al político tradicional en general en el mundo, pero particularmente en Guatemala, ¿no? Que en el caso muy particular de la municipalidad, ellos se creen una casta separada, diferente, digna de los privilegios que de verdad, usan. es una cosa que a mí más me sorprende. Es tremendo. O sea, son gente que vive levitando, básicamente. Sí. No, de verdad. Y es que la MUNI son lo más eficiente, sí, ¿verdad? Y saben sí. todo, y no sé qué. Y tienes a coríferos alrededor, incluso gente por lo menos medianamente inteligente, que uno creía que era medianamente inteligente, diciendo, es que son muy buenos. Es que
han destrozado la ciudad, Sí, tampoco es creo una que ciencia tan jodida. la evidencia. Han destrozado esta ciudad. Nos hacen la vida dificilísima. ¿Cómo van a ser esos Total. genios que me estás diciendo que son? No. Pero ellos desde luego se lo creen y así van. Entonces, ellos han estado en su realidad paralela, levitando, me encanta eso, y yo creo que es necesario retomar lo que era, sobre todo el poder local, ¿verdad? Que son los funcionarios cercanos, abiertos, que escuchan, ¿no? Y con esa capacidad de comunicar y de liderar, se puede construir muchísimo, ¿no? Entonces, si hay que destrozar la ciudad, vamos a explicar por qué y cuándo. Sí, que hay que y hacer sobre esas todo, intervenciones. exactamente. Y transparencia, ¿no? Eso es lo que hace falta, honestidad al 100% en manejar fondos públicos y comunicación permanente para que la gente sepa, porque la gente no es tonta, la gente sabe qué está pasando y si tú le das las indicaciones adecuadas, hasta estoy segura que podríamos mejorar el comportamiento de los motociclistas en la ciudad. En la realidad paralela, en el universo paralelo, donde Nino es alcaldesa, ¿qué está haciendo ahora mismo? Para llegar a eso. No, ya lo es, porque es un universo paralelo donde ganó las elecciones en 2023. ¿Cuál sería la ruta? Sí, la ruta, la tuya. A mí, creo que lo primero que haría sería empezar a hacer verdaderos cabildos abiertos donde nos podamos ver la cara, llenar la ciudad de gente que quiere ser escuchada y escucharla activamente, llenar la ciudad de cultura, apropiarnos de las calles para eso, poder sanearnos como sociedad, poder tener dignidad, ¿no? Que no necesariamente se eficiencian en los sistemas prematuramente, sino sentirnos que estamos construyendo juntos y que estamos construyendo un hábitat donde efectivamente no es solo sobrevivir o morir cada día, sino vivir bien. ¿Y cuánto ha cambiado esa perspectiva que está en tu plan de gobierno? Suena mucho a lo que hablamos cuando te entrevisté para el tema de la alcaldía. ¿Cuánto ha cambiado después de este año de experiencia? ¿No? Porque lo que sí es verdad es que siempre que uno entra al monstruo, te das cuenta cómo funciona y dice, no, yo lo decía desde afuera, sí, es mucho más complicado, ¿verdad? Nadie está diciendo que no lo sea. Sí. Pero entonces hay que ser pragmático en esto, habría que hacer esto. O sea, por ejemplo, tienes que solucionar el problema del tráfico. ¿Cómo cambia tu perspectiva este año de experiencia? Sí, primero realmente es mucho más fácil ser oposición que claro. ser oficialismo, definitivamente, en todos los espacios. A ver, ¿qué cambia? Yo creo que, pero no cambia mucho, sino que simplemente se reafirma. Yo creo que lo que hay que retomar es el servicio público para buscar el bien mayor, ¿no? El bien de la gente y dejar de esos funcionarios que solo ven su obtusa mirada de beneficio propio. Y eso se reafirma. ¿Y cómo lograr eso? Pues básicamente con lo que te digo, ¿no? O sea, ser totalmente honesta y transparente en cualquier decisión, planificación que se haga. Yo sé que es muy fácil decirlo, pero también creo que en este año es lo que me nutre a mí y lo que me da energía para seguir, es poder generar esos lazos de credibilidad y de confianza, ¿verdad? Aparte están los net center o la gente que te tiene que destruir porque es su misión, porque es su ideología. Yo creo mucho, Daniel, y eso es muy importante porque creo que esa sería mi herramienta principal en generar consensos. La sociedad diversa, no todos tenemos que pensar igual y de hecho no deberíamos pensar igual. Entonces, mi planteamiento sería hacer un pacto ciudadano, un pacto por la ciudad, en el que efectivamente podamos tener un rol propositivo cada uno, ¿verdad? Esto de seguir confrontándonos en ideologías, en los partidos que además en Guatemala ni siquiera son instituciones de trayectoria. Yo trataría por todos los medios de cambiar eso y creo que la mejor plataforma para cambiar al país es justamente la ciudad de Guatemala, empezando por acá. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Espero que no haya sido mucho el tráfico.
al venir y espero que no sea mucho tráfico ahí Ya donde sabemos. sea que tengas que ir. Sí, no, yo quiero agradecerte mucho, Daniel, porque yo creo mucho en las buenas conversaciones y yo quería tener esta conversación contigo porque tienes una capacidad, un don muy grande para poder transformar una entrevista que puede ser muy técnica o muy política en esto, en una conversación entre dos Muchísimas personas gracias. inteligentes cada una. Vas a poder escuchar esta conversación en el Buenísimo. tráfico. Sí. En el tráfico. No, Sí. te agradezco mucho y siempre es un placer tenerte. Gracias. Y, por supuesto, las invitaciones van a seguir. Por favor. O sea, hay que seguir esta conversación Sí. porque sí, creo que las próximas conversaciones van a seguir siendo repetitivas en la medida en que nos estamos quejando de una administración que no funciona, que ha colapsado. Yo, de verdad, no entiendo a nadie, y aquí se voy a ser muy radical, que no lo enmarque así. Claramente, lo que sea que fue el plan que esta administración tan longeva tenía para abordar los problemas de la ciudad, no funciona. Y muchas cosas sabemos que no son culpa de Quiñones, sino que son culpa de Arzú y antes de Berger y antes de Fritz. Y aquí hay un problema de que no se pensó en la ciudad para lo que iba a ser. Correcto. ¿Verdad? Y entonces ese modelo, claro, en la medida en que vas viendo cada vez más problemas, se va haciendo más culpable, Arzú y Quiñones sobre todo, de ya empezaron a ver las consecuencias de no haber hecho esas inversiones en transporte público y en agua, infraestructura y todo lo demás, y en parques y todo lo que le hace falta a esta ciudad, y no haber hecho absolutamente nada. Pero aquí hay muchos culpables y tenemos que reconocer que nuestra ciudad, donde vive un porcentaje importantísimo de los guatemaltecos y donde se produce la mayor cantidad de riqueza de la nación y donde se toman las decisiones políticas, es un fracaso. Es un fracaso de ciudad. Sobre eso tengamos las conversaciones que quieras. Y a lo mejor el unionismo tiene algo que decir ante eso. Sería bueno. Pero el unionismo habla muy poco, se abre muy poco. El alcalde es un ejemplo muy claro, ¿verdad? No sabes quién es, no le escuchas, tiene como mucho unos videitos así donde siempre se le ve así como una figura alejadísima. Sí. Y no tiene ni una sola... es como que no hay una filosofía, unas ganas de encarar ninguna conversación sobre lo que nos está torturando nuestro día a día a los que vivimos en la ciudad de Guatemala, y a los que escuchan este programa que no son de la ciudad de Guatemala, lo sentimos, pero creo que además es reproducible a otras ciudades que están pasando. 100%, lamentablemente, ¿verdad? Sí, porque no tenemos ningún alcalde visionario en ninguna de las otras urbes que crecen y crecen. Xela es un desastre horrible. Yo tuve la oportunidad en estos últimos año y pico de ir muchas veces a Xela y la verdad es un desastre también, y en la misma lógica de la ciudad de Guatemala. ¿Verdad? No se aprenden las lecciones. No hay, o sea, es la misma actitud, la misma cosa de vamos a hacer negocios y demás. Entonces, sobre ese marco vamos a tener todas las conversaciones. Para los que dicen, no, es que invitan a Nino, pero no invitan, no, aquí están invitados todos los unionistas, el alcalde el primero, yo me siento a hablar, aquí, yo estoy muy enfadado con él, lo tengo que reconocer, pero siempre se le hace un trato amable a la gente cuando se sienta aquí. Entonces, quedan todos los unionistas que quieran venir aquí a hablar de estos problemas, quedan invitados, pero a mí no me van a convencer de que esta ciudad no es un absoluto fracaso y de que no tienen ninguna razón de creerse que están por encima de los demás funcionarios de este país, porque no lo están. Correcto. ¿Verdad? Entonces, en ese ámbito. Aquí estaré, las Muchísimas veces que gracias. me inviten. Gracias Muchísimas a ti. gracias por haber venido y gracias a ustedes por haber estado pendientes de esta conversación. Ya saben, denle a seguir en nuestras redes sociales, en YouTube, que es lo que nos da dinerito, pero también en su plataforma de podcast favorita, que van a escuchar en el carro, ¿verdad? Pero no anden viendo video en el carro solo. Spotify. Solo Spotify o la plataforma de podcast que quieran, aunque la verdad a veces el tráfico es tan tremendo que podrías ver perfectamente entero, sí, sin peligro de accidentes el programa. Y nos estamos viendo en siguientes conversaciones. Pórtense bien.